las últimas voluntades. ¿Quién no ha escuchado este término, verdad? Las últimas voluntades. Buenas, bienvenidos de nuevo a este canal Alzheimer Rompiendo Paradigmas, donde les recuerdo que aquí tocamos todos los temas que conlleva cuidar de nuestros padres o del papá o de la mamá, y de todos los temas que implica la palabra cuidar o enfermos con Alzheimer. Cuando hablamos de enfermos con Alzheimer debemos de tener muy claro que se sobreentiende que la persona no tiene decisión para tomar decisiones, ¿listo? Y que llega un momento determinado en la evolución de la enfermedad en que nosotros, la familia o el hijo o la hija que esté cuidando, deberá de tomar una serie de decisiones en el lugar de ese papá o de esa mamá. Entonces, cuán importante es tener en cuenta a la hora de la verdad, que lleguen momentos duros, complicados, cuando quizás pueda llegar un tema como una operación, quizás pueda llegar temas inclusive financieros o de herencias inclusive, ¿no? O sobre todo al final de la vida. Cuando ya va llegando al final de la vida, es muy importante que antes de decidir nosotros, por el papá o la mamá, por ese ser a quien estamos cuidando, que recordemos, cómo no, cómo pensaban ellos cuando ellos estaban bien, cuando tenían salud. Quiero decirles que cuando la persona es diagnosticada con demencia, con Alzheimer, de a poquito va perdiendo todos los derechos. Es decir, el diagnóstico de Alzheimer también, tristemente, es una estigmatización que se hace a la persona. Es decir, va perdiendo todos sus derechos, ¿no? Inclusive les voy a decir algo, pero creo que también es así. Inclusive en las primeras etapas, el primer año, el segundo año, que han sido pues diagnosticados con este diagnóstico de demencia en la casa, inclusive con los hijos, ni tan siquiera se habla de su parte sexual, ¿no? O sea, es como si el hecho de diagnóstico de Alzheimer, aunque estén en las primeras etapas, que todavía esa persona está íntegra, todavía no está, digámoslo así, degenerada físicamente ni cognitivamente, es decir, sabemos que tiene un deterioro cognitivo que si no se trata irá avanzando y por lo tanto la enfermedad también irá avanzando, las etapas irán avanzando. Pero inclusive, como les digo, ni tan siquiera se habla del sexo con ellos, ¿no? O sea, quiero decirles de que un diagnóstico de Alzheimer, de demencia, en cierta manera es una estigmatización. Al papá o a la mamá, no puedes hacer aquello, no cojas aquello, no hablemos de esto, y les vamos poniendo un no y un no, ¿no? Entonces, en el tema de las últimas voluntades, cuando llegue ese momento donde quizás llegue ese momento donde nos plantean, por ejemplo, si dejan de comer y nos plantean de que hay una ayuda para que ellos coman, como puede ser ponerles una sonda para que puedan comer a través de la comida parental, o cuando llegue desgraciadamente el momento donde ya no hay nada más que hacer. Y también los médicos pues nos sugieren los cuidados paliativos, que también sabemos lo que significa. Tenemos que pensar y recordar qué les gustaría a ellos, si ellos estuvieran bien, qué elegirían. Quiero decirles, si tenemos o estamos cuidando a un papá o una mamá que cuando estaban bien eran personas positivas por la vida, que querían vivir, que siempre tenían un sí a la vida, que siempre eran luchadores por la vida, que eran positivos, que tenían fe, debemos de pensar qué decisión tomarían ellos. ¿Les gustaría a ellos que les pusieran alguna sustancia, algún tratamiento para que de a poquito se fueran apagando? Debemos de pensar eso. También debemos de pensar que cuando va llegando ese final de la etapa, que de hecho estamos en un preduelo, mientras cuidamos siempre estamos en un preduelo, porque sabemos que los estamos acompañando hasta el final de su vida, ¿no? Por lo tanto es un preduelo. Debemos de preguntarnos, cuando llegue ese final, ellos les gustaría tener apoyo de alguna persona religiosa, les gustaría hablar con un cura, quizás les gustaría confesarse, les gustaría orar, porque no tenemos que olvidar las preferencias que ellos tenían.
debemos de respetar esas preferencias, aunque quizás no puedan expresarse, pero nosotros tenemos que ayudarles y prestarles lo que ya sabíamos de antemano, cómo pensaban ellos. Por ejemplo, si tú tienes un papá o una mamá a quien estás cuidando y tú sabes que aunque sea una vez a la semana o dos, al papá o a la mamá le gustaba escuchar música religiosa o le gustaba leer la Biblia o le gustaba ir a la misa o le gustaba rezar en la casa también, debemos de mantener eso en ellos. No por el hecho de yo te cuido a ti, pero yo no soy tan creyente como tú, no voy a perder el tiempo, yo no me voy a poner aquí a rezar contigo. No, conservemos esas partes que forman parte de ellos. Como les decía, hasta inclusive cuando son diagnosticados con Alzheimer, inclusive se pierde la totalidad de los derechos. ¿Cuántas familias o hijos que tienen papás que tienen una buena posición económica, que tienen propiedades, en el momento en el que reciben el diagnóstico de Alzheimer, muchos ya se procuran de pedir día y hora con un notario para, pues con ese informe que le han dado en el hospital o que le ha dado el médico, donde tiene principio de Alzheimer, ya se intenta pues dejarlo todo escrito de que mi papá o mi mamá pues no está preparado para tomar decisiones, ¿no? Entonces tenemos que conservar muy bien qué les gustaría a ellos y respetarlo. Si a ellos, por decirles, ¿no?, que eso también puede ocurrir en la vida, también habrá gente así. Si una persona, por ejemplo, estando bien en la vida te decía, no, yo el día que yo me muera quiero que me cantéis, quiero que me pongáis una música alegre, no quiero veros llorar, pues tenemos que hacer eso. Porque esas son las últimas voluntades. Las últimas voluntades también, o el testamento vital, que también se llama así, es qué quiero que hagan conmigo cuando vaya llegando al final de mi vida. Quiero que me intuben, quiero que me metan en una UCI, quiero que me mantengan de forma artificial alimentándome, quiero realmente que me pongan una sedación paliativa, pero que me vaya ayudando a ese final. Tenemos que tener muy claro qué les gustaría a ellos. Y créanme, lo digo de corazón, porque el día de mañana, cuando ellos ya no estén, nosotros tenemos algo que se llama conciencia. Y la conciencia, créanme de verdad, que hagas lo que hagas, estés donde estés y pasen los años que pasen, te va a recordar si tomaste buenas decisiones o no. Bastante ya tienen los adultos mayores, tristemente, que esta enfermedad los va retrocediendo a la infancia, los va convirtiendo en niños. Pierden todo, llega un momento en que lo han perdido ya todo, la toma de decisiones, han perdido el razonamiento, han perdido el poder de poder decidir, han perdido recordar cómo hay que vestirse, cómo hay que ponerse un zapato, han olvidado cómo lavarse unos dientes, han olvidado incluso cómo se come. Bastante, como digo, bastante triste es esta enfermedad cuando ya llegan esas últimas etapas que son las más duras, las más terribles realmente, tanto para ellos, pero sobre todo para la familia o el cuidador que está ahí directamente, que lo está viendo diariamente, ¿no? Pero créanme, como les digo, que todos tenemos algo que se llama conciencia, y cuando llegan esos últimos momentos debemos de hacer que prevalezca lo que ellos pensaban. Debemos hacer que eso prevalezca, que no sea quizás nuestro miedo a perderlos, nuestro egoísmo, porque los vamos a perder, ¿no? Quiero decir, si tú tienes un papá o una mamá que ya te dejó claro en algún momento de su vida que si le pasa algo muy grave, pues que no quiere ni que lo reanimen, ni quiere que lo hagan vivir de forma artificial, que no quiere sufrir, tenemos que respetar eso. Tenemos que aprender a olvidarnos de nuestro propio egoísmo por amor, ¿no? Porque amamos tanto que no queremos que se mueran nunca. Pero también tenemos que respetar lo que ellos en vida, cuando estaban bien cognitivamente, lo que ellos querían. ¿Listo? Así como, por ejemplo, pues hay testigos de Jehová que no aceptan las transfusiones de sangre. Hay que respetarlo. Porque a la larga, siempre, de vez en cuando pienses en tu papá o en tu mamá ya fallecido, si no se respetó eso más de una vez, sentirás como una voz aquí dentro que te recuerda, ¿no? ¿Qué pensará mi papá o mi mamá?
allá donde esté en ese otro mundo, en esa otra dimensión, que pensará que yo no hice lo que él quería o lo que mi mamá quería, ¿no? Que era su propia decisión. Así como les estoy diciendo, aunque parezca que no tiene importancia estos temas, sí que la tienen. Pero también en las primeras etapas del Alzheimer, yo les motivo a ustedes a que no estigmaticen más en esas primeras etapas, no estigmaticen más de lo que la propia sociedad ya hace con este tipo de enfermos, ¿no? Porque hay personas que han sido diagnosticadas de que ya tienen un problema de memoria. Generalmente el diagnóstico es el mismo, aunque sea leve, pero ya se sospecha de Alzheimer. Basta que se escuche la palabra Alzheimer para que también tristemente afuera, en la calle, en la sociedad, mucha gente todavía sigue uniendo Alzheimer con loco, con locura, ¿no? Y esa persona, créanme que con ese diagnóstico ya empieza a perder sus derechos, empieza a perder sus decisiones, ¿vale? Entonces, como les decía, ni tan siquiera a veces en grupos o en foros, en reuniones, ni tan siquiera se habla de esa parte de la sexualidad, ¿no? O sea, es como si haber llegado a la vejez y que te diagnostiquen principio de Alzheimer implique que ya no vales para nada, que no tienes decisiones para nada, que ni tu sexualidad, si aún la quieres vivir con tu marido, con tu mujer, como que todo queda anulado. Y debemos hacer ahí una valoración personal y entender de que cuando son diagnosticados con los principios de falta de memoria, no quieren decir que tengan un Alzheimer ya desarrollado y que ya no valgan para nada y que no tengan derecho a opinar. Ellos tienen todavía su propia decisión y debemos de respetar eso. Pero a medida de que la enfermedad vaya avanzando, como les estoy diciendo, que vendrá luego la última etapa, la número 7, que es la más dura de todas, porque realmente ahí ya entendemos que realmente llega al final. Como les digo, tengamos presente qué les gustaría a ellos. Si les gustaría un entierro alegre o muy triste, si les gustaría tener música o no, si les gustaría recibir una transfusión de sangre o no, si ellos estarían de acuerdo con que les alargaran más la vida, aunque fuera de forma artificial o no. Debemos de respetar eso. Porque como les digo, y de verdad, de corazón, cuando pasen los años, que ellos ya no están, que se murieron, y van pasando los años, en algún momento determinado de nuestras vidas, cuando recordamos a nuestros seres amados, más de una vez pensaremos en eso, ¿no? Que mi papá quería, por decirles, ¿no?, que su entierro fuera así, pero yo no lo hice. Mi papá no quería vivir más, no quería que lo mantuviéramos de forma pues artificial, pero yo por mi amor, por mi egoísmo, por mi pánico a perderlo, a no verlo más, no lo respeté y yo hacía todo lo imposible, ¿no?, porque no llegara a ese final. O el papá o la mamá, como les digo, que han sido personas toda su vida creyentes. No les quitemos esa parte que forma parte del ser humano, que es la espiritualidad. Si al papá o a la mamá le gusta orar, le gusta ir a misa, le gusta escuchar la misa por la televisión, le gusta orar en la casa, si no puede hablar, recuérdaselo tú, ora tú por él o por ella. Es decir, nunca nos olvidemos que a pesar de la enfermedad tenemos delante seres humanos con su propia personalidad, con su esencia, y que tristemente la enfermedad los ha llevado a que no pueden expresarse ya, a que no pueden tomar las decisiones, y nosotros vamos a ser los responsables de esas decisiones. Pero esa responsabilidad de decisiones también implica y significa que debemos de respetar lo que ellos al principio de la enfermedad tenían muy claro. Esto es importantísimo, se los recomiendo de verdad, de todo corazón. Como siempre, gente, gracias por entrar a este canal, gracias por compartir el canal. Siempre les recuerdo lo mismo, cada día se suman nuevos cuidadores, nuevas personas con enfermos. Compártelo, porque este canal, a fin de cuentas, como les digo, está hecho exclusivamente para todas aquellas personas que de la noche a la mañana han entrado en este mundo llamado del cuidador, que quizás no hay nadie más que cuida y esa persona decide cuidar y se va a ver perdido en esa jungla que es cuidar, porque uno cuando decide cuidar, de verdad que no dimensiona todo lo que le va a ir llegando con el paso de los años, ¿no? Todo lo que implica el hecho de cuidar.
Así que gracias de verdad de corazón por seguir entrando, por verlo, por compartirlo, por suscribirse, que esto es totalmente gratuito. Y yo desde acá siempre gracias, porque si mi canal sube, yo también puedo subir mejor contenido y tengo vía libre para seguir compartiendo buen contenido. Gracias de corazón, escucha este video, toma tus reflexiones, toma tus buenas decisiones y sobre eso actúa. Nos vemos en el próximo.